Hola, muy buenas tardes a todos los que se están uniendo y los que se van a unir a este webinar que lo estamos haciendo en un ciclo de charlas de ciberseguridad. Hoy día tenemos un tema súper candente y muy interesante. Se trata de las amenazas de malware y de ransomware en medio de la crisis del COVID-19 que estamos viviendo. Hoy con nosotros está una persona, un profesional, a quien yo estimo y aprecio mucho, porque lo conozco desde hace ya varios años. Estudié con él en la universidad y él se dedicó, desde que salió, incluso quizá antes de que saliera de la universidad, se ha dedicado a la ciberseguridad. Se trata de Ricardo Monreal. Ricardo es una persona que se ha especializado en el análisis de malware, ha trabajado en diversas empresas en el mundo privado y también tiene una fundación. Ricardo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias Claudio. Gracias por la invitación y por poder conversar un rato sobre este tipo de amenazas que en realidad a mí me fascinan. Y gracias por las palabras iniciales. Así es, pues, amigo. Cuéntame un poco, acabo de mencionar yo que tú tienes una fundación, la Fundación FinCin. Eh, ¿Puedes contarnos un poco de eso y también un poco de lo que has venido haciendo últimamente en tu carrera, este último tiempo, estos últimos años? Sí, claro. Bueno, yo soy presidente de la Fundación FinCin y es una fundación chiquitita, la verdad. Somos súper pocos. Y en la fundación lo que estamos haciendo es principalmente potenciar o intentar desarrollar conocimientos investigativos. De hecho, FinCIN es por Fundación de Investigación de Seguridad Informática, un acrónimo de las letras iniciales de la frase. Y la idea es investigar. Nosotros hoy en día tenemos a disposición de la comunidad un repositorio de indicadores de compromiso que afectan a amenazas globales, pero también locales, en donde tenemos más de 350 investigaciones guardadas a través de 2 años que lleva este proyecto. Eh, Parece mucho el número, pero en realidad es poco el tiempo que le he podido dedicar. Si tuviera un poco más de tiempo, tendría mucho más. Entonces, invitamos a los que quieran informarse un poco más de la fundación, o me escriben o buscan en la página. Y últimamente he estado en distintas empresas desarrollando actividades de seguridad informática. He pasado por bancos, gobiernos, e-commerce, en general, por distintos rubros, tratando de potenciar el hecho de que no solamente tiene que funcionar, sino que tiene que funcionar de forma segura. Y ahí están los monitoreos que hay que realizar, y una vez que son un poco más maduros, es cómo esos monitoreos transformarlos en investigaciones internas, tanto a nivel de malware o a nivel de tipo de compromiso distinto. Y hoy en día lo que estamos haciendo es justamente dar una visión de seguridad de cómo las tendencias nuevas de seguridad pudieran afectar hoy en día a la empresa donde estamos. Muy interesante, Ricardo. Y seguro nos vas a compartir más adelante algunas cosas con las manos en la masa, con las herramientas, ¿no? Claro. Eh, bueno, Ricardo forma parte de una colaboración, de un esfuerzo que estamos realizando en la Universidad de los Andes por brindar una educación continua en materia de ciberseguridad. Tenemos nosotros un diplomado en ciberseguridad ofensiva, del cual yo soy el director. Me gustaría, primero que nada, antes de seguir con el contenido de este webinar, mostrarles nada más con una cápsula motivadora sobre nuestro programa, sobre sus características. Eh, Deme un momento aquí y les comparto la presentación. Bueno, estamos en una época, ¿verdad?, en que la ciberseguridad es considerada una potencial fuente de riesgos y amenazas. ¿Ah? Y aquí les estoy mostrando información que viene de un informe del Foro Económico Mundial. ¿Ah? Este informe es del año pasado. Es un estudio que consistió en consultar a líderes de opinión, a políticos, empresarios sobre los riesgos potenciales para las economías, los países a nivel mundial en los próximos 10 años. Y si nos fijamos entonces en estas gráficas, los ciberataques, y el cibercrimen, el ciberdelito, ¿ya? Y actos derivados como el fake news, por ejemplo, son preocupaciones bastante importantes de todos estos líderes de opinión y personas consultadas, son riesgos que se vienen en los próximos 10 años. Eh, Vemos aquí los rombos morados son aquellas cosas que realmente son las que podrían tener un mayor impacto y una mayor probabilidad de ocurrir.
¿ya? Están los ciberataques, los fraudes y los ataques de la infraestructura crítica, reconocidos como potenciales riesgos y amenazas que pueden llegar a ocurrir y sucederse en años venideros. Así que definitivamente el clima está bastante fértil para todos quienes les interesa la ciberseguridad y aspiran a formarse en esta área, volcar sus carreras hacia esta área, o por simple curiosidad desean actualizar conocimientos y acercarse a ella. Así que en términos de posibilidad de ocurrencia y de impacto, las amenazas de ciberseguridad tienen realmente un lugar bastante importante dentro de lo que es la conciencia de las personas que toman decisiones en nuestros tiempos y en nuestro mundo. Un reciente informe también de ICC Cuadrado nos dice que hay un déficit mundial de profesionales en ciberseguridad, alrededor de 3 millones de profesionales en todo el mundo y solo en Latinoamérica aproximadamente 150.000. Acá en Chile no hay unas cifras muy exactas, pero de todas maneras el mercado, las ofertas que uno puede ver, realmente hablan de que se necesitan especialistas en ciberseguridad en equipos de TI, en empresas, digamos, de todo tipo de empresas, empresas y organizaciones públicas y privadas. Así que hay oportunidades profesionales en esta área bastante importantes. Las áreas en donde hay poco expertise y mayor demanda futura son aquellas en donde nosotros nos estamos enfocando primordialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ciberseguridad ofensiva, lo que es el ethical hacking, el penetration testing, la seguridad de aplicativos, de redes, ¿ya? Y nuestra respuesta entonces a todo esto es el programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva, que este año lo estamos haciendo online. El año pasado hicimos nuestra primera versión del programa que fue semipresencial. Ahora con los tiempos que corren estamos por hacerlo en formato completamente online a través de esta plataforma Zoom y otras herramientas, por supuesto, pertinentes a las necesidades de nuestro programa. Es un programa que lo formamos trayendo a trabajar con nosotros a personas que están en la primera línea de ciberseguridad en el Estado y también en el sector privado. La semana pasada estuvo con nosotros Jaime Gómez. Jaime Gómez, un experto en educación en ciberseguridad y también un consultor en ciberseguridad muy reconocido. Ahora estamos con Ricardo Monreal, que es un especialista también, con muchos años de trayectoria y formación y logros profesionales. Y la próxima semana vamos a estar con alguien ya que viene desde el mundo militar. Así que nuestro programa tiene 5 módulos. El primer módulo es un módulo que revisa y en realidad enseña todo lo que son los fundamentos, aspectos legales y de regulación de ciberseguridad. Esto es seguido por 3 módulos que enseñan variadas técnicas de ciberataque dentro de lo que es el marco de una metodología de hacking ético. Y el último módulo del programa, conducente a una certificación internacionalmente reconocida, otorgada por un certificador llamado Easy Council, la certificación Certified Ethical Hacker versión 10. Nuestros estudiantes del programa se pueden certificar porque nuestro programa tiene este programa de estudio Easy Council como eje. Los 3 módulos centrales son esencialmente CEH, y además los alumnos desarrollan un proyecto ya de nivel profesional en su propia organización, en su propia empresa o en algún lugar en donde puedan conseguir los debidos permisos. Realizan maniobras de ciberseguridad ofensiva, más que nada con la finalidad de auditar la seguridad de sistemas computacionales, redes, aplicativos, etc. Salen del programa con una experiencia práctica, bien realizada en profundidad, con los adecuados apoyos y guías de los profesores del programa, y por supuesto la retroalimentación tanto de los profesores como de los pares, y además la posibilidad de certificarse con esta certificación que es bastante bien reconocida en muchísimos países. Así que es una certificación que está alineada con el marco estratégico para el desarrollo de capital humano en ciberseguridad de Estados Unidos, es algo que está normado por el NIST en Estados Unidos, un organismo de estándares, es el marco NICE, que es el marco de formación de capital humano en ciberseguridad, con el cual la certificación está completamente alineada. En modalidad online, partiendo esto en septiembre, finales de septiembre. El trabajo lo hacemos con el apoyo de nuestra plataforma, nuestro sistema Canvas de la Universidad de los Andes. Usamos recursos de Easy Council como el courseware, que son todos los materiales de estudio, laboratorios virtuales y además algunas máquinas virtuales y software que también es entregado por los mismos profesores del programa. Tenemos estos 5 módulos con sus respectivos docentes.
y los temas alineados con la certificación y también en el caso del módulo inicial, temas que son más específicos a la realidad nacional y también regulación internacional en ciberseguridad. Así que las clases se inician el 24 de septiembre, estamos a menos de un mes de que ya partan, estamos en periodo de matrícula, pueden encontrar toda la información respectiva en posgradosuandes.cl para quienes tienen un poco la duda de si se embarcan en esto y no, quizá no tienen una formación disciplinar en computación o en informática. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de acoger estudiantes que vienen de de otros dominios, podríamos decir. Hemos tenido, por ejemplo, estudiantes que han venido con un título de ingeniero comercial a capacitarse en esto y han tenido muy buen resultado. Así que esperamos personas de otras disciplinas. Podrían venir personas del mundo de la administración, ya del mundo de no necesariamente disciplinas de ingeniería, quizá algún abogado. De hecho, el profesor que tenemos nosotros en el primer módulo es un abogado que entiende muchísimo de temas de ciberseguridad. Él hace el curso nuestro en pregrado para nuestros alumnos de ingeniería, así que nada de raro que personas del mundo del derecho, del mundo, digamos, de las leyes, les interese también meterse en esta parte que es ya la parte práctica, la parte táctica, operativa, ofensiva. Así que esto era lo que les quería compartir relativo a nuestro programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva. Recuerden, por favor, en posgradosuandes.cl ustedes pueden buscar nuestro diplomado y enterarse de todos los detalles bueno, de la matrícula, los valores, ya más detalles sobre, bueno, contenido. Ahí aparezco yo de nuevo en algunos videos que pueden ver. Así que eso es en nuestro programa. Durante las próximas semanas, les reitero, estamos en proceso de matrícula. La verdad es que hemos tenido una respuesta, diría, bastante buena. Incluso en esta situación de crisis hay personas que están interesadas en dedicar tiempo al estudio y que pueden hacerlo. Nosotros podemos llegar con nuestro programa ahora a todo el país, así que personas de regiones, todas bienvenidas a participar en nuestro programa a partir de septiembre próximo, fines de septiembre. Así que, bueno, ahora para entrar en materia, con respecto a lo que es la conversación de hoy día, lo que vamos a ver hoy, ¿no? Podríamos partir con una descripción sobre el malware, ¿ya? Luego vamos a referirnos quizás a algunos casos importantes de malware célebres que han sido conocidos y que han tenido difusión, que han tenido prensa, que las personas quizás los pueden llegar a conocer. Vamos a enfocarnos en describir un tipo de malware conocido como el ransomware, que es algo que ha causado estragos en la historia reciente. Y la última parte de este webinar va a consistir en una demostración práctica que nos va a hacer Ricardo. Así que todo eso es sumamente interesante, por lo tanto, espero que se queden hasta el final. Al final podemos interactuar, nos pueden quizás hacer algunas preguntas, nosotros encantados de responderles. Ahora partamos, Ricardo, si te parece, por lo más fundamental, si nos puedes explicar un poco qué es un malware, de qué se trata el malware. La verdad, lo interesante es que malware es una junta de dos palabras. Viene de malicious software y, como dice la definición, es sencillamente un software. No es nada más que eso, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle susto, o sea, hay que tener el respeto suficiente, pero es solo un software que es usado de forma maliciosa o con intenciones maliciosas. Y hoy en día nosotros los que estamos en seguridad informática, preferimos decirle malware en general a cualquier tipo de programa que te pueda hacer daño. Y por eso hablar de virus en particular es como, hoy en día es sinónimo. Si hablamos de malware y de virus, hoy en día puede ser sinónimos. Aunque se pueden dividir en distintos tipos de malware. Podríamos dividir un malware que explotan vulnerabilidades, que son los llamados como exploits, de que toman un control del equipo, pueden ser los backdoors, pueden ser troyanos. Podemos hacer una división de los malware que se mueven solos, como los gusanos, o malware para extraer información, stealers o keyloggers. Hay un montón de tipos distintos de malware dependiendo del enfoque que tú le quieras dar a ese código. Pero, bueno, nosotros que venimos del lado de la programación, sigue siendo solamente un software. Es un software dedicado para algo, y ese algo tiene una intención maliciosa. Entonces, por eso se le pone el malicious al principio. Malicious software es malware.
Claro, y entonces, ¿cuál sería la intención maliciosa? ¿Cuáles serían los objetivos que persigue alguien que hoy en día, en nuestros días actuales, digamos, desarrolla un malware? ¿Qué es lo que quisiera hacer ese atacante? Es, en general, los desarrolladores de malware tienen, son una parte dentro de la cadena. El desarrollo del malware tiene como fin, como cualquier desarrollo, hoy en día no hay, no son tan como en los años, no sé, 90 o principios de los 2000, no es tan solitario el desarrollador del malware, no es tan solitario el delincuente en este contexto para desarrollar un malware y hacer una campaña él solo y atacar una empresa o una persona y con eso extraer un rédito. En general, hoy en día los desarrolladores de malware son unas personas contratadas por sus habilidades tanto a nivel criptográfico o de evasión o de creatividad para hacer algún protocolo nuevo, para desarrollar una parte de la cadena delictiva completa. Entonces, por ejemplo, hoy en día los desarrolladores de malware pueden ser unos crypters súper buenos. Y un crypter es lo que hace es agarra el código, la funcionalidad que nosotros tenemos y la cifra o la encripta para pasarse por al lado de los antivirus. Entonces los antivirus no lo detectan porque el crypter desarrollado sobre eso los oculta. Y la pega de la persona es desarrollar un buen crypter. Y otra persona desarrolla la parte maliciosa de extraer la información, ya sea de cuentas corrientes o datos de contraseña o información personal, los PDF que tengas guardado dentro de tu equipo. Esa es otra persona, otro desarrollador de esta cadena de malware con su función específica también. Y cuando juntas los dos dentro de una campaña más grande, o ya sea tú que le pagas a ambos o es parte de tu equipo, logras una campaña de malware exitosa donde tú puedes meter un malware dentro de un equipo, extraer la información y después utilizarla para tu beneficio. Al final, el malware en general tiene objetivos de extraer dinero, de obtener control de un equipo, obtener información o la última, que es la más interesante, por lo menos para mí, obtener fama. Tú cuando ya ganas fama como desarrollador de malware, tú puedes empezar a vender servicios de desarrollo de malware, puedes tener hoy en día existen los ransomware as a service o los malware as a service en general, que tú dices ya, ok, como un Netflix. Tú me pagas a mí una suscripción mensual y yo te voy pasando todos los ransomware o los malware que quieras en este periodo. Y si te falla alguno, te pasa otro, no hay ningún problema. Entonces, cuando ya tienes esa fama suficiente o ese ser conocido suficiente, puedes llegar hasta ese nivel que es lo mejor que puedes llegar como desarrollador. O sea, hay todo un modelo de negocio montado en una industria. Podríamos hablar de que Por es supuesto. prácticamente una industria. Sí, sí. Oye, ¿y cuánta innovación, cuánta creatividad realmente hay en esto? ¿Cómo evoluciona el malware? ¿Cómo ha sido la evolución durante la última década, por dar un marco de referencia? Es interesante la evolución. La gran novedad de estos últimos años es justamente lo que hablamos antes del ransomware. El ransomware aparece últimamente como un par de la vida real, donde hay un secuestro de datos y una forma de extraer dinero rápido de este secuestro de datos. Antes de eso, los malwares eran muy dirigidos a robo de información o a un espionaje o a tácticas particulares. El malware más distribuido en general era de control de equipos, o troyanos, o ese tipo de enfoque. No estaba enfocado a monetizar tan rápido. Hoy en día se ha cambiado el enfoque para una monetización de tu malware más rápido. Que el equipo que infectaste le robe la información rápido para poder vender un usuario y contraseña o vender una tarjeta que hayas puesto. La idea es monetizarlo lo más rápido posible. Y con el ransomware hoy en día sacas aún más plata, porque primero le dices a la persona, te saqué la información, págame, y después puedes, con la información que sacaste, rentar de nuevo. ¡Wow! Como va a quedar anodado, ¿no? Para adentro, ¿no? ¿Cuánta plata se puede llegar a generar a alguien que es un buen crypter, por ejemplo? No, muchísimo dinero. Y hay mercado legal y mercado ilegal. Hoy en día, si eres un buen desarrollador y encuentras una falla interesante, hay empresas que te pueden pagar millones de dólares
por lo menos 1 o 2 millones de dólares, por ejemplo, por una falla y un exploit y un malware bien desarrollado para Android o para iPhone. O si que tú tienes un buen exploit que lograste programar, se vende mucho en la internet legal. Imagínate cuánto puedes sacar dentro de este marco ilegal o este mercado ilegal. Oye, y bueno, yendo más hacia nuestros tiempos actuales, ¿no? De crisis, de pandemia, de COVID-19, ¿no? ¿Cómo se afecta la industria del malware con estas nuevas variables, digamos? ¿Qué es lo que está pasando con la industria del malware en todo el concierto de cambios de, por ejemplo, laborales que están teniendo las personas en sus organizaciones? Todo esto del teletrabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia esto el malware? Es interesante porque lo que hemos visto hasta ahora es que la tendencia se mantenía igual. Estos últimos años la tendencia se había mantenido bastante parecido. Y llega el COVID o la contingencia mundial hoy en día y fuerza a las personas a salir de su casa, o a salir de su empresa, perdón, y trabajar desde las casas. Y el trabajar desde las casas hace que, por un lado, las personas estén desde una red insegura o con un equipo inseguro. O sea, inseguro me refiero a que no tienen las mismas protecciones que un equipo dentro de la empresa. Asumo que una empresa mediana para grande tiene un sistema de seguridad, o tiene antivirus corporativo, o tiene protecciones perimetrales, un montón de protecciones para prevenir el ingreso a sus redes internas. Desde la casa pierdes todas esas protecciones. No, puede ser que desde la casa no tengas un equipo preparado para tus funciones, entonces tienes tu equipo personal, puede ser con un antivirus gratuito, puede ser sin un firewall personal de equipo o sin un firewall perimetral de tu casa, o sin ninguna herramienta extra para protegerte o para monitorear tu comportamiento. Entonces, ya desde el partir de la casa hace que una persona cualquiera esté en una posición un poco más desventajosa y te pueda infectar más fácil. Pero además, cuando tienes una persona que se puede infectar más fácil, además tú tienes que abrirle las puertas de tu empresa para que esa persona de afuera se pueda... Se nos fue un poco la imagen, parece, Ricardo. ¿Ah? A ver, esperemos unos pueda segundos a ver conectar a si... la empresa Ya. remotamente. Y ahí abres Oye, una ventana o abres una puerta para... ¿Me escuchas? Perdón. sí, sí, como que se fue en un momento tu imagen. Ya recuperamos tu imagen y tu audio, Ricardo. Puedes continuar Ah, explicándonos. perdón. Sí, perdón. Tuve una pequeña interrupción. Bueno, esta es parte de los problemas del COVID hoy Sí. en día. No, como decía, que una persona ya parte de un punto déficit de seguridad cuando estás en su casa, pero además tú tienes como empresa abrir las puertas a tu red interna. Si antes no permitías el teletrabajo, hoy en día tienes que usar o VPNs o escritorios remotos o algún sistema de conexión remota a los equipos internos, ya sea TeamViewer o lo que tengas a disposición. Y eso ya es abrir una puerta que antes no tenías abierta. Eso ya es abrir una puerta, un vector de ataque nuevo para los delincuentes que están tratando de meter su phishing o su malware o cualquier cosa dentro de tu empresa. Entonces, con esta contingencia estás dejando dos puntos nuevos, ya sea el trabajador que está de su casa con un equipo inseguro o menos seguro, y una puerta que estás dejando abierta además. Entonces, estas dos cosas se unieron para que hoy en día en COVID surgieran con mucha más fuerza muchos grupos delictivos que antes estaban enfocados solamente en un punto o en una persona, ahora están enfocados en las masas. Y hoy en día se ven ya los Emotet, o los Maze, o los Lazarus, o los distintos tipos de grupos que tienen estos nombres medio famosos, afectando a un gran mayor de la población y hay muchas más pymes que antes. Se ha masificado por eso muchísimo. Sí, oye, ¿y varía de alguna manera el malware, las amenazas de malware en cuanto a su peligrosidad? ¿Se podría considerar que hay malware más dañino o más lesivo, más letal que otro? Más que letal o dañino, eh, yo lo veo por funcionalidad, que tienen más funcionalidad que otros. Por Ujú. ejemplo, un backdoor que solamente te deja la puerta abierta para que tú entres, tiene una funcionalidad.
Pero si a ese backdoor le pones un espía para que te saque fotos, o que te grabe la cámara, o que te lea el teclado, cambia de nombre, pero tiene más funcionalidades. Ya no es solamente un backdoor, tiene otro nombre que es un RAT, un Remote Access Trojan, porque tiene más funcionalidades. Entonces, no es lo dañino del malware, sino las funcionalidades que tiene. De hecho, hoy en día, lo que hacen en general estos grupos con nombres famosos, tienen distintas etapas. Primero, la primera etapa es dejarte un dropper, que es la primera etapa de infección. Ese dropper en general es muy liviano, no hace mucho nada, pero después el dropper descarga la siguiente etapa más maliciosa. Y esa siguiente etapa más maliciosa lo que hace es un framework que puede descargar distintos plugins para mejorar su funcionalidad o para alivianar su peso. Entonces tiene un montón no sé, de, no sé, metamorfismo, pero tiene un montón de variantes dependiendo de lo que quieras. Por ejemplo, para dar un caso particular, Emotet se hizo muy famoso inicialmente por ser un troyano bancario, pero no le fue bien como troyano bancario. No era tan rentable. Entonces Emotet dijo, ya, ¿sabéis qué? Voy a apuntar a las masas. Y apuntó a infectar a las masas con algo mucho más liviano. Y cuando tenía las masas infectadas con algo mucho más liviano, no hacía mucho, solamente estaba ahí. Y dijo, ok, ya tengo masas. Entonces empezó a vender sus servicios. Ya, ¿quién quiere tener acceso a 5.000 equipos? Y ahí apareció otros nombres como TrickBot o como Ice ID, que dijo, ya, yo quiero 5.000 equipos. Infectaron con otros malware a través de Emotet esos equipos. Entonces, al final, más que el malware, lo dañino o no dañino que puede ser, es cuánta funcionalidad tiene para hacer sus propósitos en un inicio. Oye, saltemos al ransomware entonces. ¿Un ransomware lo podemos definir como una especie de malware? Sí, por supuesto. El ransomware es lo que es como un malicious software, pero lo que hace es tomarte por rehén tus datos. Por eso viene el ransom, la nota de rescate. Y se puso de moda porque justamente cifraba tus datos para que sean elegibles para ti, pero ellos tenían la llave para descifrarlos. Y de ahí viene el pedir la nota de rescate y pagar esa nota de rescate con cierta cantidad de bitcoins. Pero sí, un ransomware es un malware. Mm. ¿Y podemos recordar algún par de casos como de alto perfil de ransomware en los últimos 3, 4 años? Es que el caso más famoso de todos es el WannaCry. Por El supuesto. WannaCry que dejó la embarrada no solo a Telefónica como bien bullado, sino que a hospitales en Rusia, a empresas de ferrocarriles en Europa. Entonces hay distintos afectados con WannaCry, y la gran gracia de WannaCry era su modo de infeccioso, que no solo era el cifrado de los datos, sino que se esparcía a través de un exploit, que el famoso Eternal Blue, que fue divulgado, entre comillas, por la NSA, y con eso pudieron infectar rápidamente a través de protocolos abiertos que estaban expuestos a Internet, o no solo expuestos a Internet, sino que estaban mal parchados, y se propagaron por Internet muy, muy rápido y muy, muy fácil. Se salió de las manos en todo el mundo. Es Impresionante. el más famoso. De hecho, gracias a los rápidos de Internet, pasó desde Telefónica España a Chile en horas. Y nadie se dio cuenta porque fue más encima de la noche. Entonces nadie se dio cuenta hasta que ya era muy, muy tarde. ¿Y se ha llegado a establecer la procedencia de los ransomware? ¿Es posible llegar a saber de qué redes podría haber sido originado? En fin, ¿hay hipótesis Sí, al respecto? sí. Está preso, de hecho, el creador de WannaCry, que era, de hecho creo que fue preso el año pasado. Ujú. Y pero aún así esas asociaciones son súper débiles, o no es tan fácil apuntar con el dedo a la persona, sabes, tú fuiste, fue de tu equipo, es súper difícil. Probar la culpabilidad es muy difícil. Muy difícil. Entonces está Mm. asociándose dependiendo de la programación, de los códigos que vienen después, o cómo se encontró la llave de cifrado. Ahí hay un montón de variantes que se pueden para lograr apuntar con el dedo a esa persona. Exacto. Y por lo general la nota de rescate opera sobre la base de las criptomonedas, ¿verdad? Es todo a través de Sí, Bitcoin. todo a través de Eh, Bitcoin, dentro de la red Tor, para que sea lo más anónimo posible. En general, eh,
o antes usaban Bitcoin, pero ahora pueden usar Monero. Siguen usando Bitcoin por la facilidad de pago, para que la gente Claro, les termine pagando, pero pueden usar exacto. Monero o cualquier otra criptomoneda un poco más anónima, digamos. ¿Qué debería hacer alguien que es víctima de un ataque ransomware? Y hablando por alguien en una organización, por ejemplo, ¿cuál es la medida estándar? Si es que se podría considerar que hubiera una medida estándar, digamos, eh, contra un ataque. Es que si me hubieras preguntado hace un año, es una respuesta totalmente distinta que la de ahora. Hace un año, el comportamiento de la gente que desplegaba ransomware era sencillamente cifrar los datos, eh, hacerte perder un día o hacerte volverte un poco loco y esperar a que le llegara el dinero. Entonces la respuesta hasta de FBI, de agencia de Estados Unidos, era, ¿sabes qué? No paguen, porque uno, si es que pagan, lo único que van a tener es sus datos de vuelta, que deberían tenerlos respaldados desde un principio. Entonces la política es respalden sus datos constantemente, cosa de que si les cifran los datos o los pierden de alguna forma, tengan algún respaldo para poder seguir funcionando. Ok, pero hoy en día esto cambia. Desde noviembre del año pasado, esto cambia porque no a la gente que desarrolla y despliega estos ransomware no les basta solamente con hacerte perder un día, 2 días, una semana recuperando los datos, sino que antes de cifrarte los datos y estropeártelos para que tú no los veas, te los sacan del equipo. Entonces, primero sacan los datos, sacan una copia y después te los cifran. Entonces, logran un doble canje. Primero, canjean dinero porque tú le pagues por recuperar los datos y además le tienes que pagar, puede ser dentro del mismo monto, pero le tienes que pagar para que no los divulguen. Entonces, por mucho que tú recuperes tus datos de alguna forma, tienes que pagarle para que no los divulguen. De hecho, han habido casos bien nombrados, o por lo menos que salieron en las noticias, de empresas que lograron detener el ataque ransomware. No fueron infectados, pero como ya le habían sacado los datos, tuvieron que pagar igual. Entonces, hoy en día, si eres atacado por un ransomware, tienes que imaginar como si te hubiera atacado uno de los equipos más avanzados de delictivos, entonces tienes que esperar lo peor. Y en Tú general, mencionaste recién, ¿no? O sea, no deberías, de acuerdo a lo que decía, por ejemplo, el FBI, ¿no? No deberías pagar por algo que supuestamente tú tienes respaldado en alguna parte. ¿Cómo se defiende, por claro. ejemplo, un usuario común y corriente, digamos, que usa OneDrive o usa Google Drive o usa Dropbox, digamos? Digamos, ¿sirve como defensa tener las cosas en un cloud storage contra un ransomware? Eh, sí, principalmente dependiendo de la configuración de histórico que tengas, cuánta historia para atrás tengas, pero sí, en general, y cuánto puedas y quieras guardar dentro de la nube, pero por supuesto, tener un respaldo en la nube para un usuario normal va a permitirle recuperar sus datos. Y en general, a no ser que tengas fotos demasiado, o información demasiado sensible, eh, no es necesario pagar, porque al final con lo que van a poder extorsionarte no es tan dañino. Claro. Pero imaginemos que Coca-Cola le cifran la receta, eh, Coca-Cola va a querer pagar sí o sí para que no le divulguen la receta de su Por bebida. supuesto. O sea, ya la peor víctima es quien tiene propiedad industrial en su máquina, digamos, y no la tiene respaldada en la nube y que tiene todos los archivos localmente Y y, eh, aunque la tenga claro, respaldada, porque la tienes respaldada, ok, la recuperas, puedes seguir sí, usándola, sí. pero ya te la robaron. Bueno, claro, es verdad. Así es. Bueno, hemos estado ya un buen rato comentando sobre malware y ransomware. Estaremos ya como para pasar a la segunda etapa de nuestro webinar, que es una demostración de algo viviente. Sí, eh, dentro de bueno, de los ransomware que hemos visto este año, hay algunos ejemplos bastante interesantes. Por ejemplo, hablábamos de Maze, que fue como uno de los más bullados de los equipos de ransomware. De hecho, Maze tiene varias campañas este año bastante interesantes, del Banco de Costa Rica, atacó a Xerox, al G, a un montón de empresas bastante importantes dentro del mundo en general. Hay marcas bastante reconocidas. Y en Chile también ha pasado un ransomware bastante llamativos. Por ejemplo,
Germán Fernández, que es un investigador que hay que seguirlo, todos los que nos sigan, por favor síganlo, un investigador chileno bastante famoso. Constantemente muestra amenazas que están pasando dentro de Chile, y una de esas amenazas era un ransomware que se llamaba Cuba, que no tenemos totalmente definido a qué empresa le pegó, pero es un ransomware que estaba en Chile, y es una de las muestras que pasó ahora este año, y quería mostrarle a ustedes cómo funciona. Vamos a compartir pantalla. Eso. ¿Se ve mi pantalla? Estás empezando a compartirla, ahí está. Ya. Acá estamos en una máquina virtual en un Windows 7, que es una máquina con la que reviso malwares, así que tiene un montón de herramientas que podrían parecer extrañas. Y acá hay una muestra de un binario que lo vamos a renombrar como Cuba.exe. Sí, y podría parecer extraño por qué algo con un icono así de una flecha para abajo, con unas líneas muy extrañas, ¿por qué alguien le haría doble clic a eso? Y eso es algo que todavía me pregunto, ¿cómo algo que parece tan feo, que parece tan extraño, alguien va a querer hacerle doble clic y decir, ah, sí, esto puede ser normal? Pero bueno, se supone que esto llegó a un... O sea, en general, los ransomware llegan o por correo o se los implantan a alguna persona por alguna vulnerabilidad. Y basta con hacer doble clic al ejecutable. Bueno, primero hay que decirle ejecútate. Y uno puede ver al tiro que la CPU empieza a subir y que hay actividad extraña dentro del equipo. Si vemos el nivel de aplicaciones o los procesos que están corriendo, no parece nada muy extraño. De hecho, podemos ver que ordenemos acá por nombre. Podemos ver que el proceso Cuba ya no existe. Como que dejó de ser importante o dejó de aparecer dentro del equipo. Pero seguimos con la CPU muy alta, siendo que no tengo nada corriendo. Seguimos viendo que hay algún tipo de actividad en esta máquina. Si ordenamos por CPU, vemos que hay un proceso que se llama svchost.exe, que es una de las copias de un montón de otros svhost, que es el servicio de sistema de Windows, que controla los servicios que se están ejecutando. Pero acá hay algo extraño, que mi máquina es de 64 bits, esta máquina virtual, pero este proceso es de 32 bits. Entonces ya empieza a aparecer como algo extraño. Y eventualmente, bueno, los problemas de las demos es que de repente demoran más de lo que uno espera. Este proceso lo que está haciendo es agarrar los archivos que pueda y cifrarlos. ¿Y cuánto tiempo puede tomar en hacer eso, digamos? No, un rato. unos minutos. No, unos minutos. Ya. Sino, no es para nada lento, solo que tiene que dejar a la máquina que funcione un poco. De hecho, vamos a meternos a la carpeta interna. Eso te iba a decir, si es que tienes una carpeta con documentos, por ejemplo, como para ir notando que está pasando algo. Sí, de hecho, se debería ver los cambios acá en el escritorio. Ajá. Pero se está demorando un poco más. Me imagino que son documentos, no programas ejecutables o bibliotecas los que va a corromper el ransomware. Claro. Y va a corromper el archivo zip también. Ya.
Bueno, vamos a hacer un cambio Sí, que la CPU bastante alta la utilización. siendo que no tengo nada corriendo Aparte del malware, aparte del antes del ransomware. malware. O sea, cuando dice que tu computador está lento es porque está pasando algo en el background. Sí, sube un poquito el consumo de memoria, la CPU se mantiene bien pegada arriba la utilización. A ver, vamos a ver. Acá en esta máquina la tengo preparada para que se monitoree a sí mismo con un sistema de monitoreo de Windows que se llama Sysmon, que es una herramienta que viene de Microsoft, que lo que hace es aumentar la verbosidad de los eventos de Windows. Y esto lo que hace es agregarme dentro de... Yo sé que a nadie le gustan los eventos de Windows porque se ven muy feos y es súper difícil leerlos de una u otra forma. Pero el agregar... No sé si se ve dentro de la pantalla donde estoy. Sí, sí, claro, Es estamos como, viendo Sysmon. es que de repente es muy chico. Pero dentro de estos logs de Sysmon, podemos ver que hay unos eventos de código 11 que se hablan de file create. Y hay un montón de file create. Uh-huh. De hecho, vamos a ir acá. Base. Bueno. Acá podemos ver al tiro que ya hay un FAQ for decryption, que es el archivo que deja este ransomware para que tú sepas cómo descifrar los datos. Claro, normalmente un ransomware que actúa te deja igual un rastro visual y te muestra, ¿verdad? Algo sin que tú lo tengas que abrir, digamos, o descubrir que está ahí. Sí, sí, sí. Es que mientras cifra, Claro, está cifrando desde la carpeta C hacia adelante, entonces está recién agarrando esta claro, y se carpeta puede... y aquí me Sí, dejó, de hecho este .bat que yo tenía ahora es ah, bat.cuba, claro, claro, que es claro, el ya, archivo perfecto. cifrado. Ya, de acuerdo. Entonces, podemos detectar este archivo porque parte por Fidel, que es una de las marcas de este ransomware. Ajá. ¿Y qué dice Y, el texto plano que nos estáis mostrando? Dice, Good day, all your files are encrypted. For decryption, contact us. Y claro, tienes que y escribir ahí un el correo. correo, Claro. y esto técnicamente es verdad, que Ajá. Mira, los ahí cambiaron todos los datos, iconos en el escritorio. Cambiaron ya todos los iconos. claro, ahora el TXT que estaba antes es un punto .cuba, el .zip también es un punto .cuba, el BBS también es un punto .cuba, el MEM, los DAM de memoria también son punto .cuba. Todo esto lo lograron cifrar dentro de unos pocos minutos. Y lo que están haciendo acá es justamente sacar y exfiltrar esta información. Claro. Tengo O puras sea, tonteras, así que me da lo mismo que la filtren, pero... sí, sí, Y sí. acá acaba de terminar el proceso justo ahora, por eso volvió Claro. más o menos a la normalidad. Bueno, el efecto es que queda todo cifrado, tienes que arreglártela con la nota de rescate ahí bueno, para obtener tus datos de vuelta, digamos, y con el problema de que además ellos se quedaron con tu información. Claro, entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero seguir funcionando, eh, yo tengo mi respaldo, entre comillas, que es volver atrás en la máquina virtual, pero aún así me sacaron todos los datos, me sacaron toda la información que yo tenía. Entonces tengo que pensar cuánta información tengo, cuán dañino es que que esta información salga a la luz, y si es muy dañino, tendré que contactarme con este Proton Mail y,
y empezar el proceso de pago. Ujú. Bueno, nos preguntan ya del público. Primera pregunta que cualquier persona se haría, ¿no? ¿Qué medidas, cuáles son las contramedidas? ¿Qué medidas podría tener un usuario promedio para evitarse este tipo de ataque? ¿Qué precauciones, qué medidas, no sé, qué hábitos de higiene computina para evitarse pescarse de algo así? Claro, lo primero que yo puedo recomendar es aprender, no programación, no, pero aprender que estas cosas existen. Aprender, saber que un ransomware es algo que te puede llegar fácilmente. Y no para que tengan miedo necesariamente, sino que para poder justamente prevenirse. Por ejemplo, si tenemos un punto .exe, o sea, primero es por qué voy a recibir por correo un punto .exe. Ya eso es algo muy, muy extraño. Y después, si es que tienes un punto .exe con un icono que no reconoces, y más encima un icono feo, que es alguien que creo que estaba en quinto básico y dibujó algo así de raro, no desconfía. Primero siempre desconfía. Esto no es normal. Una empresa que desarrolla un software no va a poner así un icono dentro de ejecutable. Primero que nada, desconfiar. Si te llega algo extraño de una persona, por ejemplo, por correo, de una persona que tú confías, pregúntale a esa persona, oye, ¿de verdad me mandaste un correo con esta cuestión? ¿Qué es esto lo que me mandaste? Primero que todo, desconfiar. Y como una higiene entre computina, una de las cosas que hizo Windows en el último tiempo y que a mí no me gusta para nada es quitarle la extensión a los archivos. Eso de quitarle la extensión a los archivos y dejar solamente el nombre, lo encuentro algo también bastante Delitoso. malo, porque no sabes a lo que te estás enfrentando. Y muchas veces los malwares se esconden colocando el icono, por ejemplo, acá de WinRAR, pero en vez de que sea .zip es .zip.exe. Y Exacto. como la extensión está oculta, tú asumes, es un .zip, pero no, es porque Windows te ocultó la extensión. Entonces, primero que nada, desconfiar de todo lo que estás descargando de internet, de las páginas que estás visitando. Antes era súper recomendado decirles, oye, si es que te dicen que te ganaste un premio en internet, no les creas, porque nadie se gana un premio en internet por visitar una página. No. Entonces, si te dicen, Entonces, ganaste un premio, desconfía. Si recibes algo que no pensabas recibir, claro, desconfía. es desconfianza y pensamiento adversarial. Pensar que alguien podría estar tratando de causarte un gran problema. Claro. Cuando ves un icono de algo que podría parecer muy inocente. Oye, entonces, bueno, esa pregunta fue de Valentina Hofer. Ahora vamos con otra pregunta. Nos pregunta Roberto Cerda, para alguien que trabaja en la casa, su propio equipo y su propia red conectada a VPN, ¿qué tan beneficioso es el apoyo de un SOC, en este caso, Security Operations Center? ¿Vale la pena contratar un servicio como tal? ¿Qué pros y contras tendría para el usuario final? Lo que hace el SOC en el caso de una persona es monitorearte. Al final, si es que una persona no tiene una cultura computina de seguridad, es bueno que te tengan monitoreado de una u otra forma. No sé si es la mejor solución, porque eh, el SOC lo que va a hacer es priorizar dependiendo de la alerta. Entonces, si que tienes una alerta baja, no te va a priorizar tanto como otro cliente que tiene una alerta alta. Pero sí es para la gente que no tiene visibilidad, el SOC lo que hace es agregarte visibilidad dentro de tu día a día. Ujú. Principalmente, esa es como la recomendación, para agregarte visibilidad. Puede ser un SOC, puede ser una herramienta de monitoreo que tú la cargas en tu celular. Al final, lo que tienes que estar tú conforme es la visibilidad de cuán visible va a ser la amenaza si que en algún momento te llegue. Por ejemplo, Correcto. vimos recién que una de las formas fáciles de detectar un ransomware es que te eleva la CPU muy alto y te eleva el consumo de memoria en general. Entonces, para esos cambios de comportamiento, un SOC te va a alertar, oye, una elevada rápida de CPU en un momento y además te están cambiando un montón de archivos. Ponle ojo a eso. Y de ahí te debería alertar.
Claro, esa es una posible respuesta para otra pregunta que nos hace Paula Oportus. Ella pregunta cómo se detecta un ataque de ransomware. Bueno, si tienes algo como un SOC, entonces por ahí empieza algún tipo de detección, ¿no? Pero más generalmente, ¿qué otra respuesta puedes dar a Paula? Eh, Depende. Que al final lo que está haciendo el ransomware, hoy en día por lo menos, hoy en día el ransomware lo que está haciendo es la parte final de un ataque. Es como la despedida. Si yo entro a tu casa, hagamos un paralelo con un ladrón. Si yo soy un ladrón y entro a tu casa, eh, y tú estás fuera por un montón de rato, digamos, lo primero que voy a hacer es revisar qué me puedo llevar. Después voy a revisar la información sensible, lo que le puedo monetizar fácilmente. Y en el caso del ransomware, si yo soy un ladrón físico de ransomware, al final voy a patear todo, voy a dejarla embarrada, pero ya saqué todo lo que necesitaba. Voy a posiblemente quemar tu casa o lo que sea, pero ya saqué todo lo necesario. El ransomware es la parte final, cuando la despedida sé que me voy y además cifro tus datos. Entonces, cuando ya tienes el ransomware encima, porque ya estás muy adelantado en una infección. Y si quieres prevenir ese ransomware, ojalá prevenir la etapa inicial, cuando tratan de meterse a tu equipo, cuando tratan de meterse a tu red, mucho antes de que se despliegue el ransomware, cuando ya detectas un ransomware porque estás en la etapa final. Entonces, por ejemplo, últimamente han entrado estos grupos de ransomware por VPNs desactualizadas. Entonces, una prevención es mantener actualizadas tus VPNs o tus escritorios remotos con los últimos parches para que no entren tan fácilmente dentro de tus equipos. O otra de las prevenciones es una de las formas también más fáciles de entrar es con los phishings o spear phishings, que son phishing más dirigidos. Es como desconfía de todos los correos que te están llegando porque uno de esos puede ser una puerta de entrada para un ransomware. La mejor forma de prevenir o parar un ransomware es prevenirlo y prevenirlo conociendo cómo entran. Y por eso parchar los sistemas perimetrales, tener desconfianza con los correos y todas estas, y proteger las carpetas compartidas para que tú no te infectes por la infección de otro. Entonces al final es como prevenir como un ecosistema mucho más grande en ese sentido. De acuerdo. Oye, Matías Serrano hace una pregunta, digámoslo, bastante de sentido común. Independiente de que pague para recuperar mis archivos bajo el acuerdo de no difundirlos, ¿qué tanto puedo confiar en que efectivamente no sean divulgados? Eh, Depende. Y ahí viene el depende de hecho, hasta tienen reputaciones. Estas personas que están dentro de estos ámbitos criminales tienen reputaciones. Y hay algunos que tienen reputación que cumplir. Por ejemplo, y aquí empezamos en el territorio de la especulación. El Banco de Costa Rica fue bullado en mayo porque fue atacado por Mace en junio del año pasado y en febrero de este año, según lo que declaran ellos, y le sacaron datos. El Banco de Costa Rica negó todo lo que tenía que ver con ese ataque. Entonces, a principios de junio, primeros días de mayo, liberaron, creo que 10 megas de información del banco. Para decirle, oye, tengo tu información, págame. El Banco de Costa Rica siguió negándose. Después, a las 2 semanas, liberaron 100 megas de información y ahora información de clientes. El Banco de Costa Rica se siguió negando. Esto no es mío, a mí nunca me pasó, y esta información que si es que lo sacaron del banco, lo sacaron de afuera, así que yo no tengo nada que ver con esto. Ok. Liberaron segunda tanda de información, tercera tanda de información. Y de nuevo los demás dijeron, oye, si no me pagas, vamos a seguir liberando información. Y después no liberaron más información. Entonces, al final, estos grupos grandes, su reputación es que si es que tú me pagas, yo voy a cumplir mi palabra porque el siguiente, que yo también voy a atacar, tiene que confiar en que yo tampoco le voy a divulgar la información para que también me pague. Y el siguiente también, y el siguiente también. Hay ciertos grupos que tú lidias que tienen que mantener esa reputación. Y estos grupos grandes como Revil o Maze o todos estos tipos de grupos
tienen una reputación que mantener, y esto sí puedes confiar en que te va a devolver, que no van a divulgar tu información. Y de hecho, puedes pedir pruebas que no te la divulguen, que la van a eliminar, digamos. De acuerdo. Oye, bueno, una pregunta bastante abierta, muy general. ¿Qué tan segura es la nube? Bueno, acá también son muchas las respuestas y depende, ¿cierto? Claro. Pero si nos ponemos como en el lugar de una empresa que opera sus servicios en la nube, por ejemplo, el email o el almacenamiento de archivos, en fin, ¿te sirve en el fondo, o sea, es segura la nube para efectos de poder prevenir lo que podría ser las consecuencias de un ransomware? Que depende muchísimo. Depende hasta de qué nube. Depende de cómo está, de dónde está tu nube. Porque no es lo mismo tener un Azure local que un Azure en Estados Unidos. No es lo mismo tener una nube de una pyme en Chile que una nube respaldada por Amazon. Es como depende de muchos, muchos factores. Pero si asumimos una empresa responsable con su protocolo de seguridad, porque puede ser grande o chica, pero responsable, tener datos en la nube te va a dar un monitoreo más constante, porque ellos van a tener que estar, por lo menos, responsabilizándose de las alzas de CPU, las alzas repentinas para poder tener estos datos. Van a tener sistemas perimetrales para todos los equipos que ustedes están, de seguridad perimetrales, para todos los equipos que están en la nube. Podrían pedir un servicio hasta de monitoreo de cambios de archivos o monitoreo de HIDS, de host IDS dentro de cada uno de los equipos para poder tener ciertos monitoreos. Depende muchísimo. Lo que más que pensar en la nube, pensar en la nube como correo te va a dar un respaldo, pensar en la nube como almacenamiento de documentos te va a dar cierto respaldo, pero pensar en la nube para llevar tu infraestructura a la nube requiere de una arquitectura de seguridad, da lo mismo si es la nube o local, pero requiere una arquitectura de seguridad. No basta con que sea solamente nube. Tiene que estar como pensado para eso. De acuerdo. Oye, bueno, Enrique Ricolé te hace una pregunta un poco más larga. A nivel de controles de seguridad contra un ransomware, como por ejemplo antivirus de día cero, firewall, web application firewall, sistemas de control de acceso, protección de respaldo, entre otros, ¿cuáles serían los tres mejores controles que debemos tener para mitigar el riesgo de un ataque, de un malware ransomware? Los tres mejores controles. Esa es como la pregunta de Enrique. Claro. A mí me complica un poco hablar de antivirus de día cero, antivirus de siguiente generación. Son cada uno mutaciones del mismo nombre de la misma aplicación. Uno de los mejores controles son estos agentes que tú puedes llamarle antivirus o como quieras, pero basados en comportamiento. Cuando tienes heurísticas de comportamiento integradas dentro de este antivirus, que le puedes llamar, no sé, EDR o XDR o ciertas siglas que, dependiendo de la marca, es lo que le ponen, son los que te permiten, por ejemplo, si es que en la carpeta documentos se están modificando archivos, vas a saber, oye, esta carpeta documentos no tiene que instalarse nada. Entonces no tendría por qué modificarse los archivos. Entonces esto tengo que prevenirlo y alertar. Entonces ahí tiene un paso siguiente a un antivirus. Un antivirus normal, si es que no tiene la firma, no va a detectar el ransomware. Y hoy en día los ransomware as a service, como decíamos antes, es como Netflix. Si este antivirus lo detecta, pásame otro que no lo detecte. Y al final lo que te va a llegar a ti es algo que no lo detecta. Entonces un antivirus tradicional no te sirve. Entonces tenemos que pensar en un EDR, un XDR. Y también tenemos que pensar en un monitoreo a nivel de red. Ojalá hablar no de un WAF, porque eso es firewall de aplicación. Entonces tenemos que hablar de algo que monitoree los correos, que es un punto de entrada muy fuerte. Entonces no basta con un anti-spam tradicional, sino que necesitamos un anti-spam más un sandbox que evalúe cómo se comportan estos malwares. Y además necesitamos ver algo de a nivel de red, de cómo se propaga, ya que te infectaste tú y el ransomware se quiere propagar, necesitamos ver herramientas de monitoreo de propagación por la red. Entonces necesitamos ver herramientas que monitoreen ese tipo de comportamientos, ya sea un NIDS o un Network IDS o herramientas, hablamos de open source, por ejemplo, un Snort bien calibrado, que tenga ciertas reglas para detectar este tipo de tráfico o estas anomalías, te pueden ayudar muchísimo
Y ahí estaríamos como las tres herramientas. Una herramienta a nivel de host, que puede ser un EDR o un XDR o algo particular. Una herramienta a nivel de correos, que sería un anti-spam con sandbox. Y una herramienta a nivel de red para detener la propagación. NDS o lo que sea. Claro, claro. Otra pregunta. En tiempos de teletrabajo, si tengo un PC disponible, ¿podría utilizar un firewall open source como el pfSense como medida de prevención? No. Lo que te va a pasar con el pfSense o cualquier firewall es que vas a prevenir probablemente ciertas conexiones hacia afuera o vas a prevenir ciertas descargas de IPs maliciosas. Pero un pfSense no te va a... en realidad, es muy fácil bypassarse un PFC si yo que te quisiera instalar un ransomware. Por no sé, un mensaje de WhatsApp web o un Facebook Messenger de alguien que no conoces, o un correo que te llega de alguna forma. Son todas formas de pasarse por al lado el PFSense. Y más que eso, necesitamos algo dentro de tu equipo, de un agente en el equipo que controle y monitoree esos cambios anómalos. Ujú. Y acá hay una pregunta interesante de Roberto Cerda, porque relaciona lo que estamos conversando con lo que hace un hacker ético, ¿no? Entonces, ¿cómo un proceso de ethical hacking podría detectar la vulnerabilidad de una organización ante eventuales ataques de ransomware? ¿Mm? ¿Qué evaluaciones se pueden desplegar? Lo que te va a ayudar mucho el ethical hacking es el descubrir vulnerabilidades que permitan la entrada de este ransomware. Por ejemplo, este año salieron vulnerabilidades de la VPN de Pulse VPN, la VPN de Palo Alto, herramientas como Citrix, F5, que son vulnerabilidades explotables hoy en día. Y en esas vulnerabilidades tú vas a dar una puerta abierta para que se conecten a un servidor expuesto a Internet. Y ese servidor expuesto a Internet, una vez que lo infectes con ransomware, va a poder infectar a toda tu red de Internet. Entonces, lo que va a pasar con el ethical hacking es que va a poder prevenir esas brechas que tenemos hoy en día abiertas y prevenir esa infección inicial por esa ventana, por esa vía. Y por eso te va a poder ayudar a prevenir ransomware. Pero quedan estas otras avenidas. ¿Qué pasa con la descarga de un ransomware a través de un correo de phishing o de un link? ¿Qué pasa con estas otras cosas que son más a nivel de usuario, más que a nivel sistémico o de herramientas? Ahí está la otra parte que el ethical hacking no te va a poder solucionar. Ujú. Y la última pregunta ya para cerrar nuestro evento. Juan Fernández nos pregunta, ¿las empresas de antivirus logran detectar este tipo de malware? ¿En cuánto tiempo pueden aparecer en el catálogo de estas empresas estas amenazas? Depende del antivirus. De hecho, depende del antivirus y depende de la amenaza. Hay ransomware, los más conocidos, de hecho, hoy en día Emotet, Trickbot y un montón de malware están siendo monitoreados diariamente, constantemente, desaparecen las marcas a cada rato y se pueden demorar minutos o horas en tener la firma actualizada y que tú estés protegido. Pero, ¿qué pasa con esa hora o en esos minutos? ¿O qué pasa con un ataque hoy en día dirigido? Por ejemplo, Enel, Honda y Mapfre, que son los casos más conocidos de últimos tiempos, tenía su antivirus, supongo que tenían su antivirus bastante actualizados. Supongo que tenían herramientas de seguridad dedicadas para esto. Pero el ransomware que los pegó era un ransomware creado para ellos. No era un ransomware cualquiera, no era un ransomware que te va a pegar a ti o a mí. Era un ransomware creado específicamente para atacarlos. De hecho, el de Enel y el de Honda, que son los que se mostraron más a la luz, el ransomware internamente preguntaba si es que está en Honda o si es que estaba en Entel, y si no estaba en ninguna de esas dos empresas, no hacía nada. Tú lo podías ejecutar dentro de tu computador y no pasaba nada, porque tú no eras parte del objetivo que tenía ese ransomware. Entonces, por mucho que los antivirus se actualicen rápido, si es que de verdad quieren atacarte, va a pasar igual. Eso es. Oye, Ricardo, bueno, lamentablemente no nos vamos a poder quedar hasta el instante 0000 en WannaCry, es lo que nos estáis mostrando, ¿cierto? No nos vamos a poder quedar a mirar lo que va a pasar Claro. cuando la cuenta regresiva llegue a cero.
pero ya al menos sabemos cuáles son los efectos de este tipo de ataque y tenemos algunas, digamos, algunas ideas, ¿no? Sobre cómo prevenir, cómo comportarnos, al menos como seres humanos, para evitar caer en este tipo de amenazas. Y también algunas directrices técnicas, ¿no? De cómo tomar algunas decisiones para enfrentarnos a todos estos ataques de malware y de ransomware. Así que con todo esto creo que hemos tenido un evento súper interesante, muy entretenido, muy buena conversación, Ricardo. Muchísimas gracias por estar aquí No, hoy gracias a día con ti. nosotros. Los quiero dejar invitados a todos los presentes a el próximo webinar que va a ser la próxima semana, mismo día jueves a las 7 de la tarde, con Esteban Maurín, que es un criptoanalista, experto en criptoanálisis, y vamos a ver todo el tema de seguridad por contraseñas, ¿no? Autentificación. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, día jueves. Así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias. Recuerden revisar nuestro programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva en posgradoduantes.cl. Les deseo que tengan una muy buen resto de semana, buen fin de semana, y nos estaremos viendo entonces en un próximo evento. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches.